La ciencia sagrada, capítulo 3, el procedimiento, sutras 1 a 4. El yagna o sacrificio incluye la autodisciplina, tapas, el estudio profundo, svadhyaya y la práctica de la meditación en Om, Brahma Nidhana. La autodisciplina implica manifestar paciencia y ecuanimidad ante toda circunstancia, manteniendo la calma en medio de las dualidades básicas de Maya, el frío y el calor, el dolor y el placer, etc. Svadhyaya consiste en leer o escuchar la verdad espiritual, ponderarla y formarse un concepto claro de ella. La meditación en el pranava, el sonido divino de Om, es el único camino que conduce a Brahman o el espíritu, es decir, a la salvación. El significado de la paciencia, la fe y la obra sagrada. Tapas consiste en la austeridad religiosa o paciencia, tanto al disfrutar de placeres como al padecer sufrimientos. Svadhyaya es el estudio, sravana, con atención profunda, manana, el cual permite formarse un concepto claro de la verdadera fe acerca del ser. Nididhyasana, lo que soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, para qué vine y otros interrogantes similares concernientes al ser. Brahmanidhana es el bautismo o la inmersión del ser en el torrente del sonido sagrado, pranava u om. En esto consiste la obra sagrada que debe llevarse a cabo para alcanzar la salvación y que constituye para el hombre el único modo de retornar a su divinidad, el Padre Eterno, desde donde ha descendido. Véase Apocalipsis 2:19. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu y tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Sutras 5 y 6. El Om se escucha a través del cultivo de Sraddha, el amor natural del corazón, Virya, la divinidad, y Samadhi, la verdadera concentración. Sraddha es la intensificación del amor natural del corazón. ¿Cómo se manifiesta el sonido sagrado? Este sonido sagrado, o pranava, sabda, se manifiesta espontáneamente a través del cultivo de Sraddha, la tendencia energética del amor natural del corazón, Virya, el valor moral, Smriti, la verdadera concepción, y Samadhi, la verdadera concentración. La virtud del amor. El amor natural del corazón es el requisito principal para alcanzar una vida santa. Cuando este amor, el don celestial de la naturaleza, aparece en el corazón del ser humano, ilumina toda causa de excitación, calmando el organismo y conduciéndolo a un estado de normalidad perfecta, vigorizando también los poderes vitales. Este amor expulsa todas las materias extrañas, los gérmenes de las enfermedades, a través de medios naturales, por ejemplo la transpiración. El hombre adquiere entonces un estado de perfecta salud, tanto física como mental, y es capaz de comprender correctamente la guía de la naturaleza. Cuando este amor se desarrolla en el hombre, le da la capacidad de comprender la verdadera condición de su propio ser, así como la de quienes le rodean. Con la ayuda de este amor desarrollado,
el hombre obtiene la gracia de contar con la sagrada compañía de personajes divinos y alcanza la salvación eterna. Sin este amor, el hombre no puede llevar una vida natural y tampoco puede atraer la compañía adecuada para su propio bien, viéndose a menudo excitado por las materias extrañas que ingresan en su organismo debido a su falta de comprensión de la guía de la naturaleza. Sufre en cuerpo y mente, le es imposible encontrar paz en forma alguna, y su vida se convierte en un fardo. Es por eso por lo que el cultivo de este amor, el don celestial, constituye el requisito principal para alcanzar la sagrada salvación. Sin él es imposible avanzar hacia la misma. Véase Apocalipsis 2:2-4. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Sutras 7 y 8. El valor moral, virya, deriva de Sraddha, al enfocar el amor en el gurú y seguir afectuosamente sus instrucciones. Quienes hacen desaparecer nuestras dificultades, disipan nuestras dudas y nos dan paz, son nuestros verdaderos maestros. Ellos realizan una labor divina. Sus opuestos, aquellos que aumentan nuestras dudas y dificultades, nos causan daño y debemos evitarlos como el veneno. Como se explicó en el capítulo anterior, esta creación no es esencialmente sino un mero juego de ideas de la naturaleza en el seno de la única sustancia real del universo. Dios o el Padre Eterno, que es el Gurú o Ser Supremo. Por lo tanto, cuanto existe en esta creación no tiene otra sustancia que la de este Gurú, el Padre Supremo, Dios mismo, cuya pluralidad se percibe en los variados aspectos del juego de la naturaleza. Véase San Juan 10:34 y Salmos 82:6. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois? Yo había dicho, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. En esta creación, aquello que nos brinda alivio en nuestros sufrimientos, disipa nuestras dudas y nos aporta paz, merece nuestro máximo respeto, sea ello animado o inanimado. Y no importa cuán insignificante pueda ser, incluso si es considerado por otros como el objeto más abyecto, deberá ser aceptado como Sat, Salvador, y su compañía como divina. Aquello que produce los resultados opuestos, destruyendo nuestra paz, sumergiéndonos en la duda y causándonos sufrimientos, deberá ser considerado como Asat, la ruina de todo bien, y como tal deberá ser evitado. Los sabios de la India han dicho: algunos consideran que las deidades existen en el agua, es decir, en los elementos naturales, mientras que los eruditos consideran que ellas existen en el cielo, el mundo astral. El hombre ignorante las busca en la madera y las piedras, esto es, en imágenes o símbolos. Pero el yogi percibe a Dios en el santuario de su propio ser. Para alcanzar la salvación, los hombres escogen como su salvador aquello que pueden comprender según su propio estado de evolución. Así, por ejemplo, la mayoría de la gente
piensa que la enfermedad es una calamidad abrumadora y puesto que el agua, al ser administrada correctamente, tiende a sanar la enfermedad, los hombres ignorantes pueden escoger el agua como su divinidad. Los sabios, por su parte, al ser capaces de comprender la luz eléctrica interna que brilla en el seno de su ser, aceptan dicha luz como su divinidad o salvador, puesto que el amor de su corazón fluye con dinamismo hacia esa luz que los alivia de todas las causas de excitación y llevándolos a un estado normal de calma y vigorizando sus poderes vitales, los torna perfectamente sanos en cuerpo y mente. La gente ignorante podrá aceptar, quizá con fe ciega, un pedazo de madera o piedra como su salvador o divinidad en la creación externa. El amor natural de su corazón hacia tal objeto se desarrollará entonces hasta que, gracias a su propia tendencia dinámica, los liberará de todas las causas de excitación, los llevará a un estado normal de calma y energizará sus poderes vitales. Los hombres de realización espiritual, por otro lado, teniendo completo control sobre la totalidad del mundo material, encuentran su divinidad o salvador en el ser y no fuera de sí en el mundo externo. Aprecia al gurú con un amor profundo. El cultivar la compañía del gurú es no solo encontrarse en su presencia física, ya que esto es a veces imposible, sino que significa principalmente mantenerle en nuestros corazones y sintonizarnos e identificarnos con él en principio. Lord Bacon ha expresado lo siguiente: una multitud no es compañía, sino una simple galería de rostros. Cultivar la compañía del objeto divino consiste en asociarse con él a través de Srada, el amor del corazón intensificado en la forma antes mencionada, manteniendo siempre en la mente la apariencia y atributos del gurú, reflexionando acerca de estos y siguiendo afectuosamente sus instrucciones con la docilidad de un cordero. Véase San Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al obrar así, cuando el hombre se vuelve capaz de concebir la sublime condición de sus hermanos divinos, es posible que tenga la fortuna de permanecer en su compañía y obtener la ayuda de alguno de ellos, a quien pueda escoger como su maestro espiritual o Satgurú, el Salvador. Así pues, resumiendo, Virya o el valor moral puede obtenerse mediante el cultivo de Srada, que consiste en encauzar nuestro amor natural hacia el Maestro, permaneciendo siempre en su compañía, en el sentido interior que ya se ha explicado, y siguiendo afectuosamente las santas instrucciones que él imparte de manera libre y espontánea. Sutras 9 a 11. El valor moral se fortalece mediante la observancia de yama, la moralidad o el autocontrol, y niyama, las normas religiosas. Yama incluye la no violencia, la veracidad, no robar, la continencia y la ausencia de codicia. Niyama significa la pureza de cuerpo y mente, el contentamiento en toda circunstancia y la obediencia, ceñirse a las instrucciones del gurú. La firmeza del valor moral puede desarrollarse mediante el cultivo de yama, las abstinencias religiosas,
abstenerse de la crueldad, de la deshonestidad, de la codicia, de un modo de vida no natural y de las posesiones innecesarias. Y por medio de la práctica de niyama, las observancias religiosas, la pureza de cuerpo y mente, lo que requiere limpiar el cuerpo externa e internamente de todas las sustancias extrañas que al fermentar causan diferentes tipos de enfermedades en el organismo, y liberar la mente de todos los prejuicios y dogmas que nos vuelven intransigentes, el contentamiento en toda circunstancia y la obediencia a los sagrados preceptos de los personajes divinos. ¿En qué consiste la vida natural? Para entender en qué consiste la vida natural, es necesario distinguirla de lo que no es natural. La vida depende de la selección de 1. El alimento, 2. La morada y 3. La compañía. Para vivir en forma natural, los animales inferiores hacen esta selección por sí mismos con la ayuda de sus instintos y de los centinelas naturales localizados en los órganos de los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Sin embargo, en el ser humano en general, debido al tipo de vida contrario a la naturaleza que lleva desde la misma infancia, estos órganos están tan desnaturalizados que no es posible confiar en sus reacciones. Por lo tanto, para entender lo que son nuestras necesidades naturales, precisamos depender de la observación, la experimentación y la razón. ¿Cuál es el alimento natural del hombre? En la selección de nuestra alimentación natural, deberíamos tomar en consideración cuál es la forma de los órganos que ayudan a la digestión y a la nutrición. Los dientes y el conducto digestivo, la tendencia natural de los órganos sensoriales que guían a los animales hacia determinados alimentos y la alimentación de las crías. Observación de los dientes. Al observar los dientes, notamos que en los animales carnívoros los incisivos están poco desarrollados, mientras que los caninos son considerablemente largos, lisos y puntiagudos para aferrar la presa. Los molares también son puntiagudos, pero no se tocan, sino que se ajustan lateralmente para separar las fibras musculares. En los animales herbívoros, los incisivos están notablemente desarrollados. Los caninos son reducidos, aunque a veces, como en el caso de los elefantes, se han desarrollado bastante para constituir un arma defensiva. Y los molares tienen una amplia superficie de masticación y están provistos de esmalte solo en los costados. En los frugívoros, todos los dientes tienen casi la misma altura. Los caninos son algo prominentes, cónicos y romos. Obviamente no están destinados a coger una presa, sino a ejercer una fuerza. Los molares tienen una amplia superficie de masticación y están provistos de capas de esmalte en la parte superior, cuyo objeto es prevenir el desgaste originado por su movimiento lateral, pero no son puntiagudos como para masticar carne. Por otra parte, en los animales omnívoros, como en el caso de los osos, los incisivos se parecen a los de los herbívoros, los caninos a los de los carnívoros y los molares son a la vez anchos y puntiagudos para cumplir un doble propósito. Ahora bien, si observamos la forma de los dientes en el hombre, podemos comprobar que ésta no se asemeja a la de los animales carnívoros, así como tampoco a la de los herbívoros u omnívoros, pero coincide exactamente con la de los frugívoros. Puede deducirse, pues, con razón,
que el hombre es un animal frugívoro, es decir, que se alimenta de frutos. 1. Se considera fruto a toda parte de la vida vegetal útil al hombre. La dieta a base de frutos, a que se refiere Sri Yuktesvar, incluye por lo tanto las verduras, los cereales, las nueces, las almendras, etc. Observación del canal digestivo. Si observamos el canal digestivo, podremos apreciar que los intestinos de los animales carnívoros son de 3 a 5 veces más largos que la longitud de su cuerpo, si se mide esta desde la boca hasta el ano, y su estómago es casi esférico. Los intestinos de los herbívoros son de 20 a 28 veces más largos que la longitud de su cuerpo, y su estómago es más grande y de estructura compuesta. Los intestinos de los animales frugívoros son de 10 a 12 veces más largos que la magnitud de su cuerpo, y su estómago es algo más amplio que el de los carnívoros, y está provisto de una extensión o duodeno que sirve como un segundo estómago. Esta última es exactamente la formación que encontramos en el ser humano, aun cuando la anatomía afirma que sus intestinos son de 3 a 5 veces más largos que la longitud de su cuerpo. Este es un error basado en que el cuerpo ha sido medido desde la cabeza hasta la planta de los pies, en lugar de medir la longitud desde la boca hasta el ano. Una vez más, podemos deducir que el hombre es con toda probabilidad un animal frugívoro. Observación de los órganos de los sentidos. Al observar la tendencia natural de los órganos de los sentidos, los indicadores de las sustancias nutritivas que guían a todos los animales hacia su alimento, podemos apreciar que cuando el animal carnívoro encuentra a su presa, se deleita tanto que sus ojos brillan intrépidamente, salta sobre ella y lame su sangre con avidez. Por el contrario, el animal herbívoro rechaza incluso sus alimentos naturales, dejándolos intactos, si estos se encuentran manchados con unas pocas gotas de sangre. Sus sentidos del olfato y de la vista los llevan a seleccionar hierbas y otras plantas para su alimentación, las cuales saborea con deleite. De manera similar, en los animales frugívoros, observamos que sus sentidos lo guían invariablemente hacia los frutos de los árboles y del campo. En los hombres de todas las razas, constatamos que los sentidos del olfato, del oído y de la vista nunca los inducen a matar animales y que por el contrario, ni siquiera pueden tolerar la vista de semejantes matanzas. Siempre se ha recomendado que los mataderos sean instalados lejos de las ciudades. A menudo se dictan estrictas ordenanzas prohibiendo el transporte al descubierto de carnes. ¿Puede entonces considerarse la carne como el alimento natural del hombre cuando sus ojos y su nariz la rechazan, a menos que el sentido del gusto sea engañado por el sabor que le aportan las especies, la sal y el azúcar? Por otra parte, cuán deliciosa encontramos la fragancia de las frutas, a cuya simple vista se nos hace la boca agua. Cabe señalar también que diversos cereales y raíces o vegetales comestibles en general poseen un olor y sabor agradable, aun cuando sea suave, incluso cuando no han sido preparados. De las observaciones anteriores nos inclinamos a inferir que el hombre estaba destinado originalmente a ser un animal frugívoro. 2. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, todo ello os servirá de alimento. Génesis 1:29, nota del editor. Observación de la alimentación de las crías humanas. Si observamos la nutrición de las crías humanas, podemos apreciar que la leche es indudablemente el principal alimento de los recién nacidos
y ésta no se produce en cantidad adecuada en los senos de la madre si ella no ingiere frutas, cereales y verduras como su alimento natural. La causa de las enfermedades. De todas estas observaciones, solo podemos concluir razonablemente que los diversos tipos de cereales, frutas, raíces comestibles y, como bebidas, la leche y el agua pura, expuesta al aire y al sol, son sin duda los mejores alimentos naturales para el hombre. Dichos alimentos son siempre bien asimilados, puesto que resultan acordes con su organismo siempre que se ingieran conforme a la capacidad de los órganos digestivos y sean masticados y mezclados con saliva en forma adecuada. Otros alimentos no son naturales para el hombre, al no ser acordes con su organismo, a éste le resultan extraños. Por ello, cuando llegan al estómago, no son asimilados de manera adecuada, y al mezclarse con la sangre, se acumulan tanto en los órganos excretorios como en otros órganos, ninguno de los cuales se encuentra adaptado para recibirlos. Por este motivo, no pueden ser eliminados y se almacenan en los intersticios de los tejidos por efecto de la ley de gravitación. Al fermentar, causan enfermedades tanto físicas como mentales y finalmente conducen a la muerte prematura. El desarrollo de los niños. Los experimentos demuestran también que la dieta natural y no irritante del vegetariano es casi sin excepción admirablemente adecuada para el desarrollo tanto físico como mental de los niños. Asimismo, contribuye al apropiado desarrollo de la mente, el entendimiento, la voluntad, las facultades principales, el temperamento y la disposición general. La vida natural calma las pasiones. Cuando para suprimir las pasiones sexuales se recurre a medios extremos, como por ejemplo el ayuno excesivo, la mortificación o el confinamiento monástico, raramente se logra el objeto deseado. Sin embargo, la experimentación demuestra que el ser humano puede fácilmente vencer estas pasiones archienemigas de la moralidad mediante un sistema de vida natural y siguiendo una dieta no irritante como se ha indicado con anterioridad. El hombre obtiene así la calma mental que todo psicólogo reconoce como el estado más favorable para la actividad de la mente y que conduce a un entendimiento claro y a un modo objetivo de pensar. El deseo sexual. Es necesario agregar aquí algo acerca del instinto natural de la reproducción, el cual es, después del instinto de conservación, el más poderoso del cuerpo animal. Como todos los otros deseos, el deseo sexual posee un estado normal y otro anormal o morboso. Este último es causado tan solo por las materias extrañas que se acumulan en el cuerpo cuando se vive en la forma antinatural aludida anteriormente. En el deseo sexual, cada persona tiene pues un termómetro muy preciso de su estado de salud. Este deseo se desvía de su condición normal cuando los nervios son irritados por la presión que las sustancias extrañas acumuladas en el organismo ejercen sobre el aparato sexual. Esta presión se manifiesta al comienzo por un aumento del deseo, al que sigue luego una disminución paulatina de la potencia sexual. Cuando el deseo sexual se encuentra en su estado normal, mantiene al hombre libre de las perturbadoras pasiones y actúa sobre el organismo, despertando el deseo de ser aplacado, solo de manera esporádica. También en tal caso, los experimentos demuestran que este deseo, al igual que los demás, es siempre normal en las personas cuya forma de vida es natural como se ha descrito. La raíz del árbol de la vida. El órgano sexual, punto de confluencia de importantes terminaciones nerviosas, particularmente de los nervios espinales y simpáticos, los principales nervios del abdomen, los cuales por su conexión con el cerebro son capaces de estimular todo el organismo, es en cierto sentido la raíz del árbol de la vida.
El ser humano, bien instruido en el uso correcto del sexo, puede mantener el cuerpo y la mente en buen estado de salud y vivir agradablemente toda su vida. Los principios prácticos de un comportamiento sexual sano no se enseñan debido a que la sociedad considera el tema inmoral e indecoroso. Así cegada, la humanidad pretende cubrir a la naturaleza con un velo porque le parece impura, olvidándose de que ella es siempre inmaculada y que la impureza y la falta de decoro no son, por cierto, una característica de la naturaleza, sino que constituyen parte de la mentalidad humana. Es evidente entonces que el hombre, al no conocer la verdad acerca de los peligros que encierra el mal uso de la energía sexual, y al ceder a la incitación de entregarse a prácticas erróneas debido a la irritación de los nervios causada por su forma antinatural de vivir, está expuesto a sufrir penosas enfermedades y finalmente a ser víctima de una muerte prematura. La morada del hombre. En segundo lugar, nos referiremos a nuestra morada. Podemos fácilmente comprender, por el desagrado que experimentamos al entrar en una habitación atestada de gente, después de haber respirado el aire puro de la montaña, del campo o de un jardín, que la ciudad o los lugares poblados en exceso no constituyen en modo alguno la morada natural del ser humano. En cambio, la atmósfera límpida de la montaña o del campo, o de un jardín, o de un lugar seco y bien ventilado bajo la sombra de los árboles, que cubran una amplia extensión de tierra, constituye un ambiente apropiado, de acuerdo con la naturaleza, para servir de morada al hombre. La compañía que debemos cultivar. En tercer lugar, consideraremos la compañía que debemos cultivar. También en este caso, si escuchamos los dictados de nuestra conciencia y tomamos en cuenta nuestras inclinaciones naturales, nos percataremos de inmediato de que preferimos a las personas cuyo magnetismo nos afecta de manera armoniosa, que calman nuestro organismo, estimulan nuestra vitalidad y desarrollan el amor que naturalmente existe en nosotros, aliviándonos así de nuestros sufrimientos y aportándonos una sensación de paz. Esto significa que debemos permanecer en compañía de Sat o el Salvador y evitar la compañía de Asat, como se describió anteriormente. Al cultivar la compañía de Sat, el Salvador, nos será posible disfrutar de una perfecta salud física y mental, y nuestra vida se prolongará. Por otra parte, si desobedecemos a las advertencias de la Madre Naturaleza, desoímos los dictados de nuestra conciencia pura y frecuentamos la compañía de todo lo que se denomina Asat, se produce el efecto contrario, nuestra salud se deteriora y nuestra vida se acorta. La necesidad de llevar una vida natural y alcanzar la pureza. Así pues, una forma de vida natural sirve de ayuda para la práctica de yama, es decir, las abstinencias ascéticas comentadas con anterioridad. La pureza de la mente y del cuerpo es igualmente importante para la práctica de niyama, las observancias ascéticas ya explicadas, y deberían realizarse todos los esfuerzos posibles por alcanzar semejante pureza. Sutras 12 a 18. En consecuencia, el cautiverio desaparece. Las 8 ataduras o trampas son el odio, la vergüenza, el miedo, la aflicción, la crítica, el prejuicio racial, el orgullo de familia y la arrogancia. La eliminación de estas 8 ataduras conduce a la magnanimidad del corazón. De este modo, el hombre se vuelve apto para la práctica de asana, pranayama, pratyahara y para disfrutar de la vida doméstica, satisfaciendo en ella sus deseos y deshaciéndose así de estos. Asana significa mantenerse inmóvil en una postura física confortable. Pranayama significa controlar el prana o la fuerza vital. Pratyahara significa retirar los sentidos de los objetos externos. Las 8 mezquindades del corazón.
La firmeza del valor moral, una vez alcanzada, elimina todos los obstáculos en el camino a la salvación. Estos obstáculos son 8: el odio, la vergüenza, el miedo, la aflicción, la crítica, el prejuicio racial, el orgullo de familia y un sentido estrecho de la respetabilidad, la arrogancia, y constituyen las 8 mezquindades del corazón humano. El despertar de la magnanimidad del corazón. Mediante la eliminación de estos 8 obstáculos, surge Viratvam o Mahatvam, la magnanimidad del corazón, y el hombre se torna entonces apto para la práctica de asana, el permanecer inmóvil en una postura cómoda, pranayama, el control del prana o las corrientes eléctricas de los nervios del sistema involuntario, y pratyahara, el encauzar hacia el interior las corrientes eléctricas de los nervios del sistema voluntario. Estas prácticas capacitan al hombre para disfrutar de los objetos de los sentidos en la forma prevista para Garhasyarama o la vida doméstica, satisfaciendo así su corazón. El valor del pranayama. El hombre puede poner sus nervios voluntarios en acción cuando quiera que lo desee y dejarlos reposar si se fatigan. Cuando la totalidad de los nervios del sistema nervioso voluntario requiere descanso, el hombre se entrega naturalmente al sueño, mediante el cual los nervios voluntarios se recuperan y pueden operar de nuevo con todo su vigor. Los nervios del sistema involuntario, sin embargo, se mantienen operando sin descanso desde el nacimiento, independientemente de la voluntad del hombre. Puesto que el ser humano no tiene control alguno sobre ellos, no puede interferir en lo más mínimo en su funcionamiento. Cuando estos nervios se fatigan, también necesitan descanso y se duermen naturalmente. Este sueño de los nervios involuntarios se llama Mahanidra o el gran sueño, la muerte. Al ocurrir esto, la circulación, la respiración y otras funciones vitales se detienen y el cuerpo físico comienza a deteriorarse naturalmente. Al cabo de cierto tiempo, cuando este gran sueño o Mahanidra ha terminado, el hombre despierta con todos sus deseos y renace en un nuevo cuerpo físico para satisfacer sus diversos anhelos. De este modo, el hombre permanece atado a la vida y la muerte y no logra alcanzar la salvación final. El control sobre la muerte. Sin embargo, cuando el hombre es capaz de controlar los nervios del sistema involuntario, mediante el pranayama antes mencionado, puede entonces detener el desgaste natural del cuerpo físico y dar periódicamente descanso a los nervios involuntarios, del corazón, los pulmones y otros órganos vitales, tal como lo hace con sus nervios voluntarios durante el sueño. Luego de tal descanso, obtenido mediante el pranayama, los nervios involuntarios se recuperan y operan con una energía renovada. Así como después del sueño, una vez que los nervios voluntarios han descansado, el hombre no requiere ayuda para despertar naturalmente. Así también, después de la muerte, cuando él ha disfrutado de un descanso total, despierta naturalmente a la vida en un nuevo cuerpo sobre la tierra. Si el hombre es capaz de morir, es decir, hacer descansar a diario de manera consciente su sistema nervioso completo, voluntario e involuntario, mediante la práctica del pranayama, su organismo entero funciona con gran vigor. El yogi que persevera en la práctica del pranayama obtiene control total sobre la vida y la muerte, al evitar de este modo el prematuro deterioro físico que acosa a la mayoría de los seres humanos. Puede él conservar su cuerpo indefinidamente y disponer del tiempo necesario para consumir su karma y satisfacer todos los diversos deseos de su corazón, deshaciéndose así de ellos en una sola vida.
Al encontrarse finalmente purificado, no le es necesario ya retornar más a este mundo bajo una influencia de Maya, la oscuridad o sufrir la muerte segunda. Véase 1 Corintios 15:31 y Apocalipsis 2:10 y 11. Os aseguro por nuestro regocijo en Jesucristo nuestro Señor, que muero diariamente. San Pablo. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. La necesidad de pratyahara. Cuando así lo desea, el hombre puede disfrutar de una cosa. Sin embargo, si al disfrutar enfoca sus órganos de los sentidos, a través de los cuales experimenta el placer, en el objeto de su deseo, nunca se sentirá satisfecho y la intensidad de sus deseos se redoblará. En cambio, si es capaz de enfocar los órganos de los sentidos en su interior, en su propio ser, en ese mismo momento su corazón hallará la satisfacción. Por lo tanto, la práctica del mencionado pratyahara, que consiste en invertir la dirección de las corrientes de los nervios voluntarios, provee una vía aconsejable para la satisfacción de los deseos mundanos. El hombre debe reencarnarse una y otra vez hasta que todos sus anhelos terrenos se hayan cumplido y esté libre de cada uno de sus deseos. La necesidad de asana. El hombre no puede sentir ni pensar en forma adecuada cuando su mente no se encuentra en un estado agradable. Y existe tal armonía entre las distintas partes del cuerpo humano que incluso si la más pequeña región de éste sufre, aunque sea levemente, el organismo entero resulta afectado. Por lo mismo, para comprender una cosa, es decir, para sentirla claramente mediante el corazón, es necesaria la práctica de asana, la postura firme y confortable. Sutras 19 a 22. Smriti, la verdadera concepción, lleva al conocimiento de toda la creación. Samadhi, la verdadera concentración, nos capacita para abandonar la propia individualidad a fin de abrazar la universalidad. De aquí surge Samyama, control o triunfo sobre el yo egoísta, mediante el cual se experimenta la vibración de Om que revela a Dios. De este modo, el alma es bautizada en el Bhakti Yoga, la devoción. Este es el estado de la divinidad. Smriti, la verdadera concepción. Una vez que el hombre ha dominado las prácticas antes mencionadas, se vuelve capaz de concebir o sentir todas las cosas de esta creación a través de su corazón. Esta concepción verdadera se denomina Smriti. Samadhi, la verdadera concentración. Al enfocar con firmeza la atención en cualquier objeto así concebido, e identificarnos tan completamente con éste como si estuviésemos desprovistos de nuestra individualidad, alcanzamos el estado de Samadhi o verdadera concentración. Pranava Sabda, la palabra de Dios. Cuando el hombre enfoca todos sus órganos sensoriales, es su centro común, el sensorio, Sushumnadwara, la puerta del mundo interno, percibe su cuerpo luminoso enviado por Dios, Radha o Juan el Bautista, y escucha un sonido peculiar de llamada, el Pranava Sabda, la palabra de Dios. Véase San Juan 1:6, 7, 23. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Respondió: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Samyama, la concentración del ser. Al disfrutar de estas percepciones, el ser humano cree de un modo natural en la existencia de la verdadera luz espiritual, retirando su ser del mundo externo. Se concentra en el sensorio. Esta concentración del ser se llama Samyama. Bhakti Yoga
o bautismo, el segundo nacimiento del hombre. Mediante este samyama o concentración del ser en el sensorio, el hombre es bautizado o absorbido en la corriente sagrada del sonido divino. Este bautismo se denomina Bhakti Yoga. En este estado, el ser humano se arrepiente, es decir, le vuelve la espalda a la densa creación material nacida de la oscuridad o maya, ascendiendo en cambio hacia su divinidad, el Padre Eterno, desde donde había descendido, pasando entonces a través de la puerta del sensorio, entra en una esfera interna, Bhuvarloka. Este ingreso al mundo interno constituye el segundo nacimiento del hombre, y al alcanzar este estado se convierte él en un devata o ser divino. Sutra 23. La traducción de este sutra es idéntica al comentario siguiente. Los 5 estados del corazón humano. 5 son los estados del corazón humano: oscuro, motivado, constante, consagrado y puro. Sobre la base de estos 5 estados del corazón, se puede clasificar a los seres humanos y determinar el nivel que han alcanzado en su evolución. Sutra 24. En el estado oscuro del corazón, el ser humano alberga ideas erróneas acerca de todo. Este estado es el resultado de avidya o la ignorancia, y da origen a los hombres de la casta más baja o sudras. Tales hombres pueden captar solamente lo que se relaciona con el mundo físico. Este es el estado mental prevalente en Kali Yuga, la edad oscura de un ciclo, el corazón oscuro. En el estado oscuro del corazón, el hombre se forma conceptos errados. Piensa que esta porción de la creación compuesta de materia densa es la única sustancia real y que nada más existe. Tales ideas no son sino el producto de la ignorancia o avidya, ya que la verdad es otra, tal como se ha explicado anteriormente. Sudra, la clase de los sirvientes. En este estado al hombre se le denomina Sudra o miembro de la clase de los sirvientes, pues es su deber natural en esta condición el prestar servicio a quienes pertenecen a una clase superior a fin de asegurarse la compañía de estos últimos y de ese modo preparar el corazón para alcanzar una etapa superior. Kali Yuga, el ciclo oscuro. Este estado del hombre es llamado Kali, cuando en un sistema solar determinado la humanidad en general se encuentra en este estado, no siéndole ordinariamente posible superar tal condición. Se dice que el sistema solar entero está en la era de Kali Yuga, el ciclo oscuro. Sutras 25 y 26. Cuando el hombre se esfuerza por alcanzar la iluminación, abandona la primera etapa en el plan de Brahma y entra entonces en la casta natural de los Kshatriyas o guerreros. Bajo el empuje de las fuerzas evolutivas, lucha él por encontrar la verdad, busca un gurú y valora la guía espiritual de éste. El Kshatriya se vuelve así apto para residir en niveles superiores de entendimiento. El corazón motivado. Cuando el hombre alcanza un leve grado de iluminación, compara las experiencias que le aporta la creación material en su estado de vigilia con las experiencias que tiene él en sus sueños. Sabiendo que estas últimas no son sino meras ideas, comienza a albergar dudas acerca de la existencia sustancial de las primeras. Su corazón se ve entonces motivado a descubrir la verdadera naturaleza del universo y lucha por disipar sus dudas, buscando evidencia para determinar dónde yace la verdad. Kshatriya, la clase guerrera. En este estado, el ser humano es llamado Kshatriya o miembro de la clase de los guerreros. Para él, luchar en la forma antes descrita se convierte en su deber natural.
cuyo cumplimiento puede permitirle discernir la naturaleza de la creación y obtener un verdadero conocimiento de ella. Sandistala, la condición intermedia entre lo superior y lo inferior. Este estado del ser humano, kshatriya, es llamado también Sandistala, o la condición intermedia entre lo superior y lo inferior. En este estado, los hombres ansían el conocimiento verdadero y sienten la necesidad de ayudarse los unos a los otros. De ahí que surge en sus corazones el amor mutuo, requisito fundamental para alcanzar la salvación. Motivado por la tendencia dinámica de tal amor, el ser humano cultiva afectuosamente la compañía de quienes disipan sus problemas, aclaran sus dudas y le brindan paz. Y por lo tanto, evita cuanto le produzca el efecto contrario. Asimismo, se dedica al estudio científico de las escrituras de los personajes divinos, cuando el hombre encuentra al Sadgurú, el Salvador. De esta forma, el ser humano aprende a apreciar en qué consiste la verdadera fe y cuando tiene la fortuna de contar con la divina compañía de un ser iluminado que tenga la bondad de aceptar servirle como su maestro espiritual o Sadgurú, el Salvador, comprende también la condición real de tales seres, siguiendo afectuosamente los preceptos sagrados, aprende a concentrar su mente, enfocando sus órganos de los sentidos en su centro común o sensorio, Sushumnadwara, la puerta de la esfera interna. Allí, él percibe el cuerpo luminoso de Juan el Bautista, o Radha, y escucha el sonido sagrado, Amén, Om. Al sumergirse o ser bautizado en esa corriente, comienza a retornar hacia su divinidad, el Padre Eterno, a través de los diversos lokas o esferas de la creación. Sutra 27. Los mundos o lokas de la creación son 7: Bu, Bhuva, Swa, Mahar, Jana, Tapo y Satya. Esta tierra y el estado terrenal de la conciencia humana se denominan Buloka. Los 7 lokas. En el camino hacia la divinidad existen 7 esferas o etapas de la creación denominadas swargas o lokas por los sabios orientales, como dijimos en el capítulo 1.13. Estas son Buloka, la esfera de las materias densas; Bhuvaloka, la esfera de las materias sutiles o atributos eléctricos; Swarloka, la esfera de los polos magnéticos y auras o electricidades; Maharloka, la esfera de los magnetos, los átomos; Janaloka, la esfera de los reflejos espirituales, los hijos de Dios; Tapoloka, la esfera del Espíritu Santo, el Espíritu Universal; y Satyaloka, la esfera de Dios, la sustancia eterna, Sat. De estos 7 planos, los primeros 3, Buloka, Bhuvarloka y Swarloka, constituyen la creación material, el reino de la oscuridad o Maya, y los últimos 3, Janaloka, Tapoloka y Satyaloka, constituyen la creación espiritual, el reino de la luz. Maharloka, o la esfera del átomo, situada en un punto medio entre ambos reinos, es la puerta que conecta estos dos mundos, material y espiritual, de la creación, y es también llamada Dasatmatwara, la 10ª puerta, o Brahmarandra, el camino a la divinidad. Sutra 28. Al entrar en Bhuvarloka, el aire o el mundo del devenir, el ser humano se transforma en Dvija, o nacido 2 veces. Comprende la segunda parte de la creación material, consistente en las fuerzas más sutiles y refinadas. Este estado mental es el que prevalece en Dvapara Yuga. Vija, o nacido 2 veces. Cuando tras haber sido bautizado, el ser humano comienza a arrepentirse y a retornar al Padre Eterno,
retirando su ser del mundo de la materia densa, Buloka, y entrando en el mundo de la materia sutil, Bhuvarloka. Se dice que pertenece a la clase de Dvija o de los nacidos dos veces. En este caso, comprende sus electricidades internas, la materia sutil que constituye la segunda parte de la creación. Se percata entonces de que cuanto existe en el mundo externo es sustancialmente solo una simple fusión o unión producida por la operación de su mente y su conciencia, de los sutiles objetos internos de los sentidos, los atributos negativos de las electricidades, con los 5 órganos de los sentidos, los atributos positivos, a través de los 5 órganos de la acción, los atributos neutralizantes. El corazón constante. Este estado del ser humano se llama Dvapara. Cuando esta es la condición natural de la mayoría de los seres humanos en un sistema solar determinado, se dice que ese sistema solar entero se encuentra en la era de Dvapara Yuga. En el estado de Dvapara, el corazón se vuelve constante. Si el hombre permanece en la condición bautismal y continúa inmerso en la corriente sagrada, llega gradualmente a un dichoso estado en el cual, retirando su corazón de cuanto concierne al mundo externo, se consagra de todo al mundo interior. Sutra 29. En el Swarloka, el cielo, le es posible al ser humano comprender los misterios de Chitta, la tercera parte o parte magnética de la creación material, y se transforma en Vipra, un ser casi perfecto. Este es el estado mental que prevalece en Treta Yuga, el corazón consagrado. En este estado de consagración, el hombre retira su ser del mundo de los atributos eléctricos, Bhuvarloka, y entra en el mundo de los atributos magnéticos, las electricidades y los polos, Swarloka. Entonces le es posible comprender Chitta, el corazón, la tercera parte o parte magnética de la creación. Este Chitta, como explicamos en el capítulo 1, es el átomo espiritualizado, avidya o la ignorancia, que forma parte de la oscuridad o maya. Con la comprensión de este Chitta, el hombre adquiere la capacidad de entender la oscuridad en su totalidad o maya misma, de la cual forman parte tanto Chitta como la creación entera. Se dice entonces que el hombre pertenece a la clase de seres casi perfectos o Vipra. Dicho estado se llama Treta, y cuando esta es la condición natural que predomina entre los seres humanos de un sistema solar determinado, se dice que dicho sistema entero se encuentra en la era de Treta Yuga. Sutra 30. Por medio del verdadero arrepentimiento, el ser humano alcanza Maharloka, el gran mundo. Entonces, acaba su sujeción a la influencia de la ignorancia o maya y logra un corazón puro. Entra así en la casta natural de los brahmanes, los conocedores de Brahma. Este es el estado mental que prevalece en Satya Yuga, el corazón puro. Al continuar avanzando hacia Dios, el hombre eleva su ser a Maharloka, la región del magneto, el átomo. Habiendo retirado todos los despliegues de la ignorancia, su corazón alcanza un estado de pureza, desprovisto de toda idea externa. El ser humano es capaz de comprender entonces la luz espiritual, Brahma, o la sustancia real del universo, la última parte de la creación, la parte espiritual y eterna. En esta etapa, al hombre se le denomina Brahman o miembro de la clase espiritual. Dicha etapa de la evolución humana se llama Satya, y cuando ese es el estado natural de la humanidad en general, en un sistema solar determinado, se dice que ese sistema solar entero se encuentra en la era de Satya Yuga. Sutras 31 y 32.
Cuando en lugar de reflejar meramente la luz espiritual, el ser humano la manifiesta, se eleva a él a Janaloka, el reino de Dios, e ingresa entonces en Tapoloka, la esfera de Kutaya Chaitanya. Al abandonar la vana idea de su existencia separada, entra en Satyaloka, en donde alcanza el estado de liberación final, o Kaivalya, la unión con el espíritu. En esta forma, cuando el corazón se ha purificado, ya no refleja simplemente la luz espiritual, el Hijo de Dios, sino que la manifiesta. Y al ser así consagrado o ungido por el Espíritu, se transforma en Cristo, el Salvador. Este es el único camino a través del cual el hombre, habiendo sido nuevamente bautizado o absorbido en el Espíritu, puede elevarse sobre la creación nacida de la oscuridad y entrar en Janaloka, el reino de Dios, esto es, en la creación nacida de la luz. En este estado, al ser humano se le llama Jivan Mukta Sanyasin, como el Señor Jesús de Nazaret. Véase San Juan 3:5 y 14:6. En verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En este estado, el hombre comprende que él no es sino una idea efímera que reposa sobre un fragmento del Espíritu Santo universal de Dios, el Padre Eterno. Y al entender el verdadero significado de la adoración, sacrifica su ser ante el Espíritu Santo, el altar de Dios. Abandonando la vana idea de su existencia separada, muere o se disuelve en el Espíritu Santo universal, y así alcanza Tapoloka, la región del Espíritu Santo. De esta manera, siendo uno y él mismo con el Espíritu Santo universal de Dios, el ser humano se unifica con el Padre Eterno y llega así a Satyaloka. Allí comprende que la creación entera es sustancialmente solo un mero juego de ideas en el seno de su propia naturaleza, y que nada existe en el universo aparte de su propio ser. Este estado de unión se denomina Kaivalya, el único ser. Véase Apocalipsis 14:13 y San Juan 16:28. Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y me voy donde el Padre. Si te gustó el contenido del video, no olvides darle me gusta, compártelo para que esta información pueda llegar a más personas y suscríbete para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. Muchas gracias.